sino en que aceptara tal cual la información que se le estaba presentando. De este modelo es que traemos la herencia del aprendizaje por memorización y de comprensión de lectura simplemente como decodificación de textos, que era lo que inicialmente algunos decían que ya leer no es eso, pero antes sí era. Si ustedes le preguntaban antiguamente a una persona qué era leer, decía eso, es decodificar los textos, pasar los ojos por el texto y poder sacar simplemente el significado, extraer los datos básicos y evidentes, lo que de un tiempo para acá nosotros conocimos como la lectura literal. Pero esos roles comenzaron a cambiar, afortunadamente. Entonces ya el estudiante dejó de ser un sujeto pasivo en el aprendizaje de la lectura y la escritura y pasó a convertirse en un sujeto activo porque ya no solo se le pedía que comprendiera lo que estaba allí, que diera razón del significado de ese texto, sino también que analizara, infiriera, reflexionara críticamente, es decir, un proceso más dinámico, como nos decía Jader aquí. En otras palabras, que construyera su propio sentido, que no se quedara simplemente con el significado del texto, sino que construyera su propio sentido. Por eso es importante que cuando a veces le preguntamos a los estudiantes y esperamos una respuesta y no nos da esa respuesta que queremos, en vez de censurarlo y decirle, no, eso no es así, está mal, no puso atención, es un desaplicado, le indaguemos por qué tiene ese discurso, indaguemos cuál fue el proceso que hizo para llegar a esa construcción de sentido. Por supuesto, hay cosas de significado que son, como vamos a ver más adelante, y que no se pueden interpretar de otra manera. Pero en cuanto al sentido, sí podemos explorar cuál es ese proceso que está siguiendo el estudiante para llegar a esa construcción de sentido que puede ser incorrecta y nosotros detectar en qué punto del proceso está fallando para saber en dónde tenemos que reforzarlo. Entonces, más que censurarlo es darnos cuenta de en qué parte del proceso de construcción de sentido está fallando. Cuando este cambio se dio también, la enseñanza ya no tuvo que ver entonces con una ideología particular, sino que le permitió al profesor también abordar otro tipo de textos, ¿no? Como dicen ustedes, los niños comienzan leyendo gestos. El niño desde pequeñito, así no sepa leer letras, puede leer muy bien la expresión del profesor y saber si está bravo por alguna pilatuna que hizo o no, o por el tono de la voz, ¿no? Entonces, ya los más grandes pueden leer la realidad. Entonces, no solo se leen palabras, como lo decían ustedes, sino también otro tipo de textos, otro tipo de realidades, y pensando ya en estas habilidades que debemos tener todos para leer todo ese tipo de textos diferentes, es que el ICFES y el Ministerio empezaron a incluir esos diferentes tipos de textos en las evaluaciones de estado, ¿no? Para que el estudiante desarrolle esas habilidades, porque tradicionalmente se ha asociado esto de la lectura y la escritura al área del lenguaje. Entonces, ya las demás áreas y los demás profesores, la mayoría de las veces, no todos, hay unos muy consagrados en esto, pero la mayoría de las veces dicen, ah, no, yo no miro ortografía, yo no miro nada, yo no miro si no tiene sentido, porque eso le toca es a castellana, a español, al lenguaje. Lo mismo la preparación para las pruebas de estado, se las achacan al área del lenguaje, cuando esto realmente es algo que se hace en todo, en todas las disciplinas, porque la lectura y la escritura es de la vida misma, no solo de una materia particular. Entonces, es por esto que también se empiezan a incluir otro tipo de textos en las evaluaciones de estado y es importante que los estudiantes adquieran estas habilidades porque muchos quedan en shock cuando llegan a la prueba de lectura crítica y como saben que es lectura crítica, entonces esperan que les aparezca un poema, un cuento, una obra de teatro y un mapa, una infografía, un gráfico de barras y quedan de una vez paralizados. Un informe. Entonces, realmente las habilidades que tenemos que enseñarles en cuanto a lectura y escritura es de identificación de significado y construcción de sentido a nivel de cualquier tipología textual. Pero, como lo decían Diana, Linet, Andrea, no se trata de quedarnos simplemente con un tipo de razonamiento, el lógico o el analógico, sino de ver
cómo podemos consolidar esos dos tipos de razonamiento en el proceso que es la lectura y la escritura, es decir, cómo podemos llevar al estudiante a que pase de ese significado a la construcción del sentido, a que le dé un valor, a que tome una posición respecto a lo que lee y a lo que entiende y le dé un sentido. Aquí he querido poner una cita del informe Faure. El informe Faure fue un informe que pidió la UNESCO en 1972 y que me parece un poco revolucionario para la época porque incluso hoy en día muchos de sus postulados todavía son difíciles de aplicar en nuestros tiempos. Y una de las cosas que decía este informe es que la enseñanza y el aprendizaje son procesos que nunca finalizan. Entonces, esta construcción de sentido es algo, como les decía, de la vida misma, y eso tenemos que infundárselo a los estudiantes, que no vayan a pensar que simplemente es mientras están en el colegio y se acabó. No, nosotros ya siendo viejos, si cogemos el periódico y leemos la noticia, pero simplemente decodificando ahí unos textos, pero no haciendo un proceso de construcción de sentido, un proceso crítico, un proceso reflexivo, pues me voy a comer el cuento de lo que diga ahí la noticia. Pero si hago ese proceso de construcción de sentido, voy a pensar, bueno, ¿qué filiación política tiene el periódico? ¿Y el periodista realmente es objetivo o tiene otra intención más allá de simplemente informar, ¿cierto? Entonces ya empezamos a compararlo también con otras fuentes y analizamos diferentes perspectivas. Entonces, esto es un proceso que nunca finaliza. Desde que empezamos a leer esos gestos, esos tonos de voz, hasta que nos morimos. Y entonces tenemos a la lectura como un proceso. Y el ICFES y el ministerio se han dado cuenta de esto, de que realmente es un proceso por el que debemos llevar a los estudiantes. ¿Y qué nos dicen ellos? Pues esto ha pasado por muchos nombres, pero los más actuales nos hablan de que ese proceso tiene 3 escaleritas. La primera se llama la microestructura, que es una red de proposiciones interconectadas. La segunda escalerita es la macroestructura, que son las proposiciones de mayor jerarquía que nos permiten hacer una representación semántica global del texto. Y la última es la superestructura, que ya se refiere a la lectura crítica como tal. Es la estructura semántica global que permite diferenciar al texto de otros. Muchos cometemos el error de no llevar al estudiante por cada peldaño de esta escalerita, sino de una vez llevarlos de una zancada a la superestructura. Y les decimos, argumente, opine, pero no nos hemos fijado si ha pasado por los 2 peldaños anteriores y si tiene las herramientas suficientes para que pueda llegar a tener esa lectura crítica. Entonces es por esto que muchas veces en las pruebas de estado los estudiantes se encuentran con diferentes tipos de preguntas y dicen, había unas fáciles y había otras difíciles. No, no es que haya unas fáciles y otras difíciles. Lo que pasa es que son preguntas que evalúan estos diferentes niveles en el proceso de lectura. Entonces, puede que ya haya unos que tengan muy bien consolidado su proceso en la microestructura y por eso esas preguntas le parecieron fáciles. Pero entonces no es que el ICFES ponga unas fáciles y unas difíciles, sino que lo que busca medir son esos diferentes niveles, saber si el estudiante es capaz de pasar por esos diferentes niveles de la escalerita. Veamos cada uno de ellos. La microestructura. En este primer nivel, el lector identifica y entiende los contenidos locales que conforman un texto. ¿Qué quiere decir? Que entonces en este nivel el estudiante debe estar en la capacidad de identificar palabras, enunciados, frases, elementos concretos, personajes, eventos puntuales. Entonces, muchas veces el estudiante está leyendo y pasa por una palabra que no entiende y le da pereza buscar en el diccionario o preguntarle al profesor o hacer el esfuerzo de sacar el significado de esa palabra por el contexto que le da la misma lectura y sigue derecho. Y resulta que en esa palabra podía estar todo el significado del texto.
Entonces, lo que nos dice el ICFES es, hey, lo primero que tenemos que hacer es fortalecer en los estudiantes esa identificación de los contenidos locales, de lo más pequeñito, de lo más básico, de lo más puntual, porque si eso no está claro, pues ya de ahí en adelante todo el resto del proceso va a ir mal. Es lo que llamábamos un poco la habilidad de darle el sentido literal al texto. Y esto tiene que ver con el razonamiento lógico, con la esfera del razonamiento lógico, porque son cosas que son como son. Si a esa palabra que no entiendo le doy el significado incorrecto, pues ya de ahí en adelante todo está mal. Si le preguntamos al estudiante por los personajes y menciona uno que no es, pues ya está mal, porque eso es como es. Acuérdense que el razonamiento lógico es lo que no permite derivaciones, lo que es verdadero y punto. Entonces, si menciona un personaje que no está en el cuento o en la lectura, pues está mal, evidentemente, ¿no? Si relata mal un evento, lo mismo. Entonces son cosas que forman parte del razonamiento lógico y que ayudan a darle el significado al texto. El segundo peldaño de la escalerita, la macroestructura, invita a que el lector comprenda cómo se articulan las partes de un texto para darle sentido. Y fíjense la palabra que aparece allí en rojo. Ya no se trata simplemente de darle un significado, de decodificar los textos y extraer lo más importante, sino de comenzar el proceso de darle sentido a eso que se está leyendo. Entonces, en este nivel de lectura, debemos invitar al estudiante a que identifique ideas o afirmaciones claves, a que identifique las voces o las situaciones que se presentan en el texto, a que señale, por ejemplo, cuál es la tesis, cuáles son los argumentos y cuál es la estructura del texto como globalidad y cómo es la relación entre esas partes. Es un poco lo que llamábamos el sentido inferencial. Entonces, ese darle la relación entre las partes nos habla otra vez de darle cohesión y coherencia al texto para comprender la totalidad de ese discurso, analizarlo y empezar a dotarlo de sentido. Entonces, fíjense que ya pasamos por el primer escalón, que es lo más básico, lo local, lo puntual, para pasar a un segundo escalón que ya me permite darle sentido a la globalidad del texto, no a un solo pedacito, no a una palabra, no a una oración, sino al texto como totalidad. Y el tercer nivel, que es el de la superestructura, ya permite que el estudiante o el lector tome distancia del texto y permite compararlo con otros. Y recuerden que el razonamiento analítico lo que nos llevaba era precisamente a comparar, jerarquizar, relacionar. Entonces aquí ya estamos en el terreno de la lectura crítica como tal. Aquí el lector reflexiona a partir del texto y evalúa su contenido. Un poco lo que trabajamos antes como la parte crítica e intertextual. ¿Por qué? Porque le permite al estudiante aproximarse críticamente al texto desde diferentes perspectivas, reconocer los diferentes puntos de vista que se ven en él, establecer la validez y la objetividad de las ideas que están expuestas en el texto, identificar las estrategias discursivas, retóricas, poéticas, argumentativas, etcétera, según el tipo de texto, advertir los propósitos que subyacen al texto, ¿no? Identificar cuál es el propósito del texto mismo o incluso del autor, contextualizar el texto en cuanto a escritura, hacer ejercicios de intertextualidad con otros textos de la misma tipología, de otra tipología, con textos no verbales, con la vida misma, con situaciones que han vivido, etcétera, y derivar conclusiones, interpretaciones, hipótesis y preguntas, ¿no? Porque, como decían ahí también ustedes, es una conversación con el texto y en una conversación, pues lo más lógico es que también al lector le salgan preguntas. Pero entonces, estos procesos que van más allá, fíjense, de decodificar y de ir más allá y darle sentido. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de que había unos procesos supralingüísticos en el razonamiento analógico? Pues aquí se ven. Eso supralingüístico precisamente acá se ve reflejado en que el lector pueda tomar distancia del texto, ya que conoce lo más básico, lo global, ahora va a tomar distancia
para analizar otro tipo de cosas como el contexto, las estrategias, relacionarlo con ciertos eventos, etc. Y en ese proceso es que está la parte de la lectura crítica. Entonces, fíjense cómo esta escalerita nos va permitiendo pasar precisamente desde el mero razonamiento lógico al razonamiento analógico, desde solo darle un significado al texto a llevar al estudiante a que lo dote de sentido. Pero fíjense que en este caso, y como lo hacen los exámenes de estado, no es el sentido que quiera, sino que tiene que ser un sentido que define a partir de los dos procesos anteriores que ya pasó, ¿no? La microestructura y la macroestructura. Entonces, ya la superestructura le permite al estudiante tomar una posición, darle un valor a lo que leyó, y es aquí donde está realmente el proceso de la lectura crítica. La escritura pues también es un proceso, ¿no? Lo primero es conocer. ¿Conocer qué? Conocer los elementos lingüísticos, el buen uso de la sintaxis, la gramática, la ortografía, ¿no? Porque ya sabemos que eso hace parte del proceso lógico, como decía alguien en este momento, no recuerdo quién, pero decía pues que evidentemente esa parte del proceso lógico y de darle significado es clave, es clave. Y eso sí, pues le corresponde a los profesores de lenguaje enseñar todos esos procesos normativos que debe conocer el estudiante para realizar su proceso de escritura. ¿Qué más debe conocer? Pues conocer ejemplos de la misma tipología, no para que los copie necesariamente, sino para que entienda cómo es esa estructura de ese tipo de texto que pretende escribir, para que comprenda cuáles son las características de ese tipo de texto que debe escribir. Y eso hace parte del razonamiento lógico, ¿no? Las partes de una noticia son estas, y yo no le puedo decir al estudiante, ay, escriba la noticia como quiera y cámbielas, porque hay una tipología textual que se llama noticia y que es de esa manera. Eso hace parte del razonamiento lógico, ¿no? Ya en cuanto a la escritura creativa, pues eso va a tener más libertades, pero en cuanto a ese tipo de reproducción de tipologías textuales, pues necesitamos conocer esos modelos. El segundo paso es planear, que también es muy importante. Así como no le podemos decir al estudiante simplemente argumente de primerazo, tampoco le vamos a decir al estudiante escriba, que muchas veces cuando se les pide escribir ellos se sientan frente a la hoja y quedan nulos, blancos. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a que así como un pintor hace primero un boceto de su obra, un artista, pues el escritor también escribe primero un borrador, hace una planeación del orden que le va a dar, de qué ideas va a poner, y para esa planeación pues debe tomar decisiones. Debe tomar decisiones según el tipo de texto al que va a escribir, según el objetivo comunicativo, según el público al que va dirigido. Entonces, debe tomar esas decisiones y seleccionar cuáles son las estrategias retóricas, discursivas, que puede utilizar para alcanzar ese objetivo comunicativo. Entonces, ya no estamos solo en el razonamiento lógico, sino que aquí ya estamos pasando al razonamiento analógico, porque entonces ya de muchas opciones puedo yo seleccionar la que más me conviene de acuerdo a esas decisiones de tipo de texto, de objetivo, de público al que tomé. Escribir pues tiene que ver con escribir el borrador, ¿no? Los estudiantes deben tener claro que no todo lo que van a escribir de primerazo va a ser maravilloso, sino que todo puede mejorarse. Y para eso hay que llevarlos al siguiente paso, que es corregir, releerse. Ellos no están acostumbrados a releerse, o les da pereza, o les da pena, pero simplemente escriben y entregan. Y no miran lo que escriben. Yo creo que muchos de nosotros recibimos unas cosas bárbaras con palabras repetidas, unas cosas sin lógica, no solo con mala ortografía, sino que definitivamente no tiene sentido ni significado siquiera por alguna parte. Y no solo deben revisarse para ampliar, corregir los errores, sino también para ampliar, cambiar, reestructurar el texto. Entonces, ese ejercicio de la reescritura es muy importante. Y por eso es también importante que cuando nosotros hacemos una corrección, les devolvamos a ellos, no simplemente con una nota, con su calificación, sino para que ellos también puedan sentarse y reestructurar y corregir eso que hicieron mal a partir de lo que ya tienen. Porque muchas veces, al simplemente darles una nota y devolverles con que esto está mal y no funcionó,
pues les estamos enseñando a que ya, lo que hice no sirvió y punto. No, puede mejorarse. Siéntese, piense, analice, vuelva a realizar todo el proceso, conozca, vaya, revise un modelo, planee nuevamente, escriba otro borrador, ¿sí? Hasta que ya lo haga bien. Y el último punto, que es compartir, pues es muy importante, porque muchas veces acostumbramos a los estudiantes a ser escritores de profesor. Entonces ya ellos no se esmeran porque saben que simplemente van a escribir para entregarle algo al profesor y ahí murió el proceso. Ya, no más. Máximo lo leerán los papás. Entonces hay que buscar otras estrategias para compartir lo que los estudiantes escriben, ¿no? Si es una noticia, sigamos con el ejemplo de la noticia, pues bueno, entonces creemos un periódico con las noticias de todos los estudiantes, hagámoslo bonito, dejémoslo en la biblioteca del colegio. O ahora con tantas ayudas de las redes sociales, de la tecnología, pues podemos crear una revista digital, un blog, una enciclopedia, un videotutorial. Hay muchas formas de que el estudiante sienta que lo que escribe es valioso para que otros, más allá del simple profesor y de los papás, conozcan lo que está haciendo. Y sabiendo eso, se va a esmerar más, porque ya otros van a empezar a leer lo que escribe. Y ustedes saben que cuando uno escribe, de todas maneras, está reflejando parte de su identidad ahí. Así que se van a motivar más. Claro que al principio les va a dar pena, ¿cómo no? Pero precisamente para eso se les va a llevar por cada uno de estos pasos para que se acostumbren a que pueden pulir lo que escriben, a que lo que escriben vale la pena ser compartido y mucho más allá de simplemente que lo lea el profesor por una calificación. Todo es digno de ser publicado. Quisiera aquí hacer una pausa para que me cuenten qué ejercicios, por ejemplo, de escritura para motivar a los estudiantes siguen en su clase y cómo es ese proceso de escritura de los chicos. Entonces los invito a que comentemos algunas de las experiencias que tenemos en nuestros colegios o nuestras clases. Claro que sí, Natalia. Incluso, mira que están muy activos por medio del chat. Si quieres te voy a leer algunas intervenciones y termino con una pregunta que te hacen. Nos dice Sonia Benachi, es importante que desde pequeños se les enseñe a revisar el borrador y hacer varias versiones antes de enviar al profesor. Por ello se requiere indicarles cuáles son los criterios de valoración del texto, crear una rúbrica. Muchas gracias, Sonia, por la intervención. Nos dice Mireya Moreno. Es por eso que el proyecto lector en los colegios se debe siempre fortalecer desde el preescolar, para llegar con los estudiantes al finalizar su paso por el colegio a la superestructura. Ir construyendo con ellos, los niños de preescolar, esa escalera, micro, macro y super. Muchas gracias por la intervención. Y Sonia aquí nos da un apunte importante, que es el siguiente. Este proceso lo maneja bien el texto, así se lee, de Editorial Enlace. Además, tienen la tipología textual para familiarizar el estudiante con las pruebas saber. Y la pregunta que te hacen, Natalia, antes de que siquiera alguno puede participar de forma oral, nos dice, una pregunta, nos dice Olga Nancy, una pregunta, ¿los estudiantes de primaria hacen lectura crítica? Listo. Bueno, lo que hablaban de la rúbrica, fíjense que es el conocer, ¿no? Un poco no solo decirle al estudiante con esa, digamos, la llamamos rúbrica de evaluación, pero es decirle al estudiante, bueno, este texto que debe construir tiene estas características y tiene esta estructura, y eso es lo que se va a evaluar. Entonces, fíjense que ese es un poco el primer punto del conocer. Lo que hablaban de los niños de primaria, claro que sí, incluso los más pequeños, porque los más pequeños que no conocen necesariamente palabras todavía o que no leen tan fluido, sí tienen un proceso, se me va el nombre, de estrategia narrativa. ¿Sí? Entonces, puede que no lean tal cual palabras, pero si ustedes les muestran imágenes a los más pequeñitos, ellos están en capacidad de, por ejemplo, identificar los personajes de acuerdo a lo que están viendo en una historia, o no solo por medio de imágenes, sino de lo que están oyendo. Cuando ustedes les leen una historia, los niños más pequeños están en capacidad de identificar los personajes, de caracterizarlos, ¿sí? De identificar procesos, ¿no? De qué ocurre primero, qué ocurre después, qué ocurre al final, ¿no?
Entonces, ese discurso narrativo sí lo tienen los estudiantes y en ese sentido ellos son capaces también de hacer lectura crítica porque no solo se van a quedar con el sentido que dice simplemente el personaje era Cenicienta, la madrastra y las hermanas, sino que son capaces también de identificar quiénes son buenos, quiénes son malos, por qué, de acuerdo a sus actitudes, ¿sí? Y fíjense que no es necesario que en el cuento se diga, y las hermanas malvadas, no, el niño cuando escucha la historia hace un proceso de lectura crítica al momento de decir cómo ponían a trabajar a Cenicienta, se burlaban de ella, la criticaban, ahí ya está haciendo un proceso de darle sentido al texto y de llegar a la superestructura. ¿Sí? Entonces, incluso los niños pequeños tienen esa capacidad. Entonces, realmente, como decía alguno de los participantes ahorita, desde muy pequeños hay que comenzar a estimularles eso y no quedarnos simplemente solo en la parte lógica. ¿Quiénes eran los personajes? ¿Qué pasaba? ¿En dónde? ¿Qué hacían? Sino también empezar a estimularles eso. Bueno, ¿quién era el malo? ¿Por qué? ¿Realmente era malo o fue que las situaciones lo llevaron allá? En las imágenes, simplemente mirar, por ejemplo, el traje, el color de los vestidos, todo eso también va ayudando a que el estudiante se relacione con los textos de una manera diferente, que lo lleve a darle el sentido y no solo que se quede con la significación. Listo, Arturo, ¿ya tenemos alguna intervención? Aún no Yo tenemos quisiera una... participar. Ah, pues claro, adelante, profe, no te vi la mano levantada, pero adelante, siga, con mucho gusto. Gracias, sí, 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 muy bueno, muy buenas tardes. Yo me llamo Rosana y trabajo en el Colegio Americano. Y bueno, estoy encantada con lo que se ha dicho frente a este taller. Y dos cosas para decir. Lo primero es que yo considero que como maestros tenemos un reto y es de cumplir lo que decimos, ¿no? La experiencia me ha sucedido que a veces llegan grupos y entonces les empiezas a decir o a motivar en los procesos de lectura y escritura y muchas veces te encuentras con frustraciones de ellos porque dicen, no, es que me dijeron que me iban a publicar esto y nunca me publicaron. Y entonces casi que tienes dos retos, ¿no? Uno es ayudarlos a salir de esa situación y decirles, ok, eso fue el pasado, vamos a trabajar sobre lo que tenemos ahora, número uno. Y número dos, pues empezar a trabajar con ellos a través de la técnica de preguntas que me parece que es totalmente válido y necesario, porque la pregunta me ayuda a pensar y a desarrollar precisamente el pensamiento de mis chicos. Entonces, preguntarles a ellos es muy bueno porque ayuda a que ellos vayan más allá y trascienda una simple respuesta de lo que usted decía. ¿Y cómo son los personajes? Pues sí, interesante como un paso inicial, pero nos vamos a quedar simplemente en que los personajes eran estos y por qué no analizamos las actitudes de los personajes y por qué no empezamos a confrontar y a decir, bueno, ¿qué de esto que tiene el personaje yo también lo tengo? ¿Y en qué puedo yo mejorar y qué me puede aportar a mi vida? Entonces creo que tenemos ahí un gran reto, uno. Y número dos, yo también considero que para escribir hay que hacer varios borradores y esos borradores deben ser revisados. No le podemos dejar toda la responsabilidad al estudiante. Sí, hágalo usted. No, yo creo que ahí es donde empieza el trabajo colaborativo y es entre compañeros, exponerlos. Entonces, venga, usted escribió esto, vamos a leerlo juntos. Muéstreselo a un compañero, muéstreselo a su mamá, muéstreselo a su tío. Y díganles que por favor le escriban lo que opinan y es casi como una reseña que se hace ahí pequeña, pero creo que eso es un gran reto. Yo considero que escribir, y así sea un libro electrónico o físico, los anima muchísimo. La experiencia me ha permitido entender que si decirles a los chicos, mire, vamos a hacer un libro, y al final decirles, wow, lo hicimos, eso deja, digamos que una gran sensación de disfrute. Tengo un caso de una estudiante que pasó así. Ella quedó tan fascinada con un proyecto que hicimos que ella participó en una convocatoria y ganó. Entonces es muy, muy satisfactorio poder ver cómo un proceso significativo y de verdadero acompañamiento hace que el estudiante de verdad se encarrete. ¿Por qué? Porque el maestro se encarreta también. Listo, muchas gracias. Eso que mencionabas de, por ejemplo, decirle a los estudiantes qué actitudes de estos personajes tengo yo. Fíjense que con esa simple pregunta ya estamos estableciendo procesos de intertextualidad, ¿no? Intertextualidad con los más pequeños. Entonces también hay que quitarnos ese chip que muchos tenemos
de pensar que porque son más pequeños son bobos. No, al contrario, esos chiquitos son los más vivos de todos, los que más piensan, los que más analizan. Por eso ellos salen con unas preguntas que los adultos se quedan como con los ojos abiertos de a mí jamás se me habría ocurrido. Y eso hay que empezar a explorárselo. A los más pequeñitos, con imágenes, leyéndoles historias, con la tradición oral de nuestro país que es tan rica, ¿no? Entonces hay que aprovechar todo eso. Y en cuanto a los procesos de escritura, como decía la profe, pues realmente llevarlos a que otros lo lean, darles esa motivación y sobre todo, como ella decía, no fallarles, ¿no? Si se les promete que se les va a publicar, pues realmente llevemos ese proceso a la realidad, publiquémoslo, o demos el premio, o hagamos el concurso, pero llevémoslo a la realidad para que ellos no vayan a tener esas frustraciones, como lo decía la profe, no se vayan a desanimar. Pero tampoco se trata pues de publicar todo lo que ellos pasen, sino enseñarlos que para publicar hay que hacer un proceso y adquirir la calidad que se necesita para que sea publicado y que eso es algo que se adquiere. Sí, claro, hay unos prodigios de la lectura, hay unos prodigios de la escritura, pero pues todos podemos dar los pasos para llegar allá también, ¿no? Solo que esos prodigios no tienen que esforzarse tanto como otros, pero todos podemos ir recorriendo ese camino para llegar allá. Claro que sí, Nata. Nata, es interesante cómo construimos y gracias a ti, a tu conocimiento, nos están haciendo varias preguntas. Una de ellas nos dice Claudia Méndez, un gran saludo también para el Colegio Jaime Garzón, y es la siguiente, Natalia. Nos dice, ¿cuál crees que es el papel de las bibliotecas escolares en estos procesos? ¿O solo es de los docentes? Pero también nos dice nos hace otra pregunta, Claudia también, acuérdate de esta, de los procesos de las bibliotecas, pero nos dice, ¿qué papel tienen las tecnologías en estos procesos? Después de terminar con el proceso y llegar a la presencialidad, ¿se deben abandonar lo que se trabajó en virtualidad con las tecnologías? Nos pregunta. Entonces, Natalia, si quieres, tenemos muy buenas preguntas acá, si quieres desarrollamos a tu conocimiento, entonces, si quieres, con mucho gusto, adelante. Bueno, la de las tecnologías la vamos a dejar para el final, porque vamos a tocar ese tema más adelante. Perfecto. Y en cuanto a las bibliotecas, pues yo creo que, digamos que en la clase el profesor tiene más la facilidad de poderle hacer seguimiento al estudiante en estos procesos, pero creo que las bibliotecas sí tienen un papel más relevante todavía en cuanto a lo que vieron ayer, sobre todo en cuanto a animación a la lectura, ¿sí? Porque la biblioteca, al tener esa diversidad, le va a permitir al estudiante enfocarse en lo que le gusta, ¿no? Leer lo que más le interesa, ofrecerle al estudiante una gran variedad de tipos textuales para que realmente se vaya por lo que más le gusta y hacer estrategias como las que Juan Pablo decía ayer en cuanto a clubes de lectura, concursos, la hora del cuento, ese tipo de cosas más de animación, pero creo que desde la parte de biblioteca pues sería mucho más complicado hacerle seguimiento a la lectura y la escritura como proceso. Creo que eso sí tendría que caer más en las manos de los profesores que tienen más en las clases el tiempo, la forma y diferentes temas para hacerle seguimiento a cómo el estudiante va en estos dos procesos, que es lo que se podría hacer en el espacio de biblioteca. Creo que más el espacio de biblioteca tendría ahí la responsabilidad de animación a la lectura que de encaminar al estudiante para pasar del proceso de razonamiento lógico al analógico en estos procesos cognitivos de lectura y escritura. Muchas gracias, Natalia. Listo, Arturo. ¿Otra pregunta? ¿O continuamos? Más que preguntas, tenemos dos intervenciones. Si quieres seguir con tu sesión, nos dice Olga Patricia, el proceso de escritura debe tener un acompañamiento continuo. Es trabajar sobre el trabajo, motivando siempre a escribir desde la cotidianidad y contextos. Muchas gracias, Olga. Y nos dice Sonia Benachi, nos dice, el trabajo colaborativo en escritura es importante porque también sirve como técnica de coevaluación. Y así el niño escritor se da cuenta en que está bien y cómo debe corregir el texto. Muchas gracias, Sonia. Acuérdense que también pueden intervenir. Acuérdense que es muy enriquecedor escucharlos. Y Natalia, sigue adelante con tu sesión. Listo. Y no solo el trabajo colaborativo de escritura,
sino que fíjense que al llevar, por ejemplo, como decía la profe que participó antes, a que otros estudiantes lean lo que escribe uno de sus compañeros, pues también los está invitando a hacer ese ejercicio de lectura que va más allá del significado, de dotar de sentido el texto que escribió su compañero y de poder opinar sobre él, pero para llegar a dar esa opinión más allá de me gusta, es feo, es bonito, que es por lo general las opiniones que dan los estudiantes, pues tenemos que llevarlos a que pasen por esa escalerita que ya vimos para que puedan llegar a establecer otro tipo de lectura más allá del sentido y le den un verdadero significado a lo que leen. Entonces, ese trabajo de colaboración en cuanto a la escritura también va de la mano con la lectura. Sigamos entonces. Ya lo vimos, el proceso de lectura y escritura entonces como un proceso cognitivo que tiene que ver con las formas de razonamiento que utilizamos, lógico o analógico. Pero resulta que la lectura y la escritura también pueden concebirse como procesos históricos, contextuales. Y para esto quiero también detenerme un momento para que me digan qué es una competencia. Todos trabajamos aquí con evaluación por competencias, entonces, ¿qué es una competencia? Claro que sí, esperamos a que si quieren pedir alguna intervención, nos dicen por acá, nos hacen alguna pregunta de cómo pedir la palabra. Le respondemos a Patricia y a los demás asistentes. En el panel, en la parte inferior, si están desde un computador, en la parte inferior va a aparecer un símbolo de manito. Ese símbolo de manito lo pueden picar para pedir la palabra y le respondí a Patricia o algunos que tienen la inquietud. O en la parte superior, si están desde algún smartphone. Entonces, si quieren pedir la palabra, lo pueden hacer allí y si no, también leemos sus intervenciones por medio del chat. Adelante, Natalia. Listo. Mira, claro, acá ya nos responden. Muchas gracias a los que nos están respondiendo por medio del chat. Bienvenidos también a los que quieren interactuar con nosotros de manera oral. Jennifer Andrea Fonseca nos dice, una habilidad que se puede colocar en práctica en un contexto. Muchas gracias, Jennifer. Nos dice Patricia Martínez, pedí la palabra y no la cedieron. De pronto algo pasa, pero entonces no. Patricia, sigue adelante con tu intervención. Bienvenida, te escuchamos, es un gusto. Dale. ¿Te escuchamos, Patricia? De pronto el micrófono. Buenas Ahora tardes. sí. No, no. Buenas tardes. Sí, lo que pasa es que la pregunta que hacía nuestra monitora en un principio decía sobre las experiencias de la escritura. Sí. Y pues me gustaría compartir la experiencia que tuve más que todo por esta época de pandemia, que fue para mí bastante difícil volver a programarme y creí que todo me iba a salir muy bien en esta cuestión de hacer el proceso de escritura, ya que tengo estudiantes de nivel de grado sexto. Y al programarme con ellos por etapas, porque pues yo sí soy una convencida de que los niños no van a aprender a escribir si no les leo y les corrijo y que ellos regresen la corrección. Me parecía perfecto trabajando en este momento en Classroom y yo dije, pues programo el proceso en 3 etapas. Pues me encontré con una dificultad muy especial. Tendría como también que educar a los padres con respecto a eso, porque muchos hasta fueron muy agresivos. Pues dije, ¿cuántas veces va a pedir el mismo trabajo? Cada vez pide algo. Pues yo les estaba enseñando a estos chiquitos a que trabajáramos la oración con sentido completo, la oración simple, a formar párrafos, lógico que pues son unos objetivos muy ambiciosos. Y los animé por una competencia, concurso de crónica infantil a nivel nacional. Y pues yo empecé por el fin, diciéndoles pues, que el trabajo no solo iba a ser el proceso para la asignatura, sino que las mejores las íbamos a enviar a concurso. Bueno, de hecho se logró, pero fue un proceso bien fuerte porque los grupos que tengo, el grupo más pequeño tiene 37 estudiantes y los otros grupos son de 38 y 39. Así que yo tenía prácticamente 200 historias para leer, para reenviar, para que vuelvan y las corrijan, para enseñarles a poner puntuación, para explicarles sobre cómo debían ampliar los hechos de tal personaje
o los hechos de las situaciones importantes que se notaban en la crónica. Y que pues todo el proceso también se dio en estas 3 etapas que hice de escritura, decirles a cada niño cómo manejar la crónica, porque pues la verdad que yo no la había trabajado al nivel de grado sexto. Y pues lo más difícil fue algunos padres, pues no son los 200, hacerles entender que la escritura es un proceso, porque la gente piensa, pues que ya se le escribió un cuento, quédese con él, o ya el muchachito cumplió, punto. Profe Patricia, muchas gracias por tu intervención. Bien. Muchas gracias. Natalia, muchas gracias. Natalia, mira, que están respondiendo, están interactuando mucho por medio del chat con nosotros. Entonces nos dicen, Joana Quintero nos dice, es el saber hacer teniendo en cuenta el contexto. Ana Bulón nos dice, es un objetivo pedagógico integral por alcanzar. Angélica Ospina nos comenta, ¿qué estrategias nos puedes brindar para niños con dificultades o presentan falta de motivación? Una pregunta, Natalia. Nos dice Almelis Chamorro, las competencias son las capacidades humanas que constan de diferentes conocimientos, habilidades, pensamientos, carácter y valores de manera integral en las distintas interacciones. Muchas gracias a todos los que siguen compartiendo con nosotros sus intervenciones. Le vamos a dar paso a Natalia. En nuestro próximo bloque vamos a dar una última ronda de intervenciones y preguntas. Si quieren interactuar ya saben cómo hacerlo y adelante, Natalia, un gusto. Listo. Aquí quiero dejar otro fragmento del informe que ya les comentaba antes, de ese informe Faure de 1972, que nos dice que los conocimientos son para generar aprendizajes auténticos y duraderos. Y quiero ponerles acá al frente también esa definición de competencia que maneja actualmente el Ministerio y el ICFES. Conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, socioafectivas y civilizadoras apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido de una actividad o de cierto tipo de tareas en contextos relativamente nuevos y retadores. Entonces, como mencionaba la última participación, no son solo conocimientos, sino que ya también implica toda una gama de otras cosas, ¿no? Habilidades, la actitud frente a esos conocimientos, comprensiones, disposiciones. ¿Y cómo tiene relación con esto del informe Faure que les ponía aquí? Pues básicamente esa definición de competencia lo que nos dice es que, primero, la competencia nos sirve para utilizar adecuadamente esos conocimientos para resolver problemas, como lo decían nuestros participantes, ¿no? No es solo para quedarnos con la sabiduría infinita, como ocurría antes con muchas personas, sino de poder aplicarlo, poder ponerlo al servicio de la resolución de problemas. Y segundo, una competencia permite interiorizar, comprender y recibir más conocimientos. Por eso es que cuando un muchacho no alcanza una competencia, tenemos que nivelarlo, porque no nos sirve de nada llenarlo de más conocimientos, actitudes, habilidades, etcétera, si no ha superado esa etapa anterior. Entonces, pues lo que vamos a hacer es llenarlo de más cosas, pero si no ha afianzado lo anterior, pues eso se va a desperdiciar realmente. Entonces, ¿para qué es una competencia de acuerdo a esta definición? Para utilizar adecuadamente los conocimientos en la resolución de problemas y para poder interiorizar, comprender y recibir más conocimientos. Entonces, fíjense cómo esto se relaciona ya con lo que desde 1972 nos decía ese informe. Los conocimientos no son para que se queden ahí, son para generar aprendizajes auténticos y duraderos. ¿Qué tipo de competencias? Alguien que me diga o ahí por el chat rápidamente, ¿qué tipo de competencias necesitarán estos personajes que vemos en las imágenes? Pueden escribir palabritas ahí en el chat rápidamente. Por ejemplo, la imagen de la izquierda, ¿qué tipo de competencias necesitará el señor que está con los alicates y el destornillador? Estamos atentos a los que quieran participar. Mientras participan y comentan sobre la competencia, entonces estamos hablando acá, Lilibet Paulini nos dice, significa que el estudiante no solo aprende conceptos, sino que además asimila la forma en la que pueden aplicarlos.
Muchas gracias. Un saludo para el Instituto Pedagógico de Maicao. Bien. Entonces, por ejemplo, el personaje que les muestro a la izquierda, pues necesitará ¿qué? Competencias mecánicas, ¿cierto? En el uso de las herramientas adecuadas para hacerlo, de pronto también geométricas, ¿verdad? En la chica del centro necesitará competencias en química, en el manejo de sustancias, en competencias hasta matemáticas, ¿no? Para saber de proporciones y poder realizar sus mezclas. Claro, Natalia, discúlpame, te interrumpo, acá ya comienzan, entonces nos dicen, ya comenzaron a participar, nos dicen, técnicas científicas y específicas de su campo de acción, Sonia Benachi. Esperanza Ávila nos dice, tecnológicas y académicas, gracias Esperanza. Yader nos dice, mecánicas, gracias Yader. Nos dice coordinación, Diana Duarte, competencias científicas, nos dice Esperanza Ávila, comunicativas, aparece por acá, dice prácticas mecánicas espaciales, Patricia Martínez, competencia industrial, competencia espacial. Entonces, muchas gracias a todos los que están interviniendo, Natalia. Muy bien, muchas gracias. Por ejemplo, el piloto, como decían, de ubicación, de localización, espaciales, de manejo de controles, de conocimientos en aerodinámica, por ejemplo. Y fíjense que todas estas son competencias específicas, ¿no? No todos necesitamos saber esos conocimientos en aerodinámica o tener el manejo de controles como lo tiene el piloto, ¿no? Entonces, estas son competencias específicas. Pero hay otras que se denominan competencias genéricas. ¿Por qué? Porque no se relacionan con un saber particular, ¿no? Entonces no son específicas. Y la lectura y la escritura precisamente son parte de estas competencias genéricas. Lo que ya decía, muchas veces se le achacan al área del lenguaje, pero no, la lectura y la escritura están en todo, no solo en la clase de español, no, en todo. Si yo voy por la calle y veo un anuncio publicitario y no hago una lectura consciente y reflexiva, pues corro al almacén a comprarme el producto que vi en la valla, ¿cierto? En el anuncio. Pero si hago una lectura de esa valla y digo, bueno, ¿cuál es la relación calidad-precio del producto? Si lo necesito, en qué situaciones lo necesito, etcétera, pues ya voy a hacer un análisis más concienzudo sobre si necesito o no lo que me están ofreciendo en ese producto, en esa valla. Entonces, realmente la competencia está en todo. En todo, la de lectura y escritura está en todo, no es un saber particular, no es algo de la clase de español simplemente, no es algo del colegio, ¿no? No es algo de la parte académica, que muchas veces es lo que los papás, como decía Patricia, no entienden, ellos creen que estos procesos es ahí como para pasar ahí la clase y ya, no, es un saber para la vida. Son transversales porque se desarrollan a lo largo de la vida. Ya vimos que desde los más pequeñitos que leen las expresiones de la mamá, del profesor, hasta que nos morimos, vamos a tener que usar estas competencias en lectura y escritura y aplican en las diferentes áreas del conocimiento. Y por eso muchos las han llamado competencias para la vida, así como la matemática, porque permiten abordar la cotidianidad de una manera analítica y crítica, tanto que ya el término de alfabetización, por ejemplo, no se refiere solo a simplemente leer o escribir, sino que ya la alfabetización incluye también poder hacer cálculos, hacer cuentas. Entonces, la lectura, la escritura y las matemáticas son competencias para la vida. ¿Por qué? Porque más allá de simplemente volvernos unos duros en lectura y escritura, nos van a permitir abordar esa vida cotidiana de una manera analítica y crítica. ¿Para qué? Pues para no comernos el cuento de todo lo que nos digan, de todo lo que leemos, para hacernos más reflexivos, más racionales, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, algo que ayuda personalmente, la lectura y la escritura. ¿En qué ayuda al individuo? Mejora su capacidad cognitiva, su razonamiento, incrementa la capacidad de análisis e interpretación, fortalece la memoria, obviamente incrementa el vocabulario, estimula la actividad cerebral, calma la mente, estimula la percepción. Pero eso es a nivel personal, eso es a nivel del lector o del escritor. Pero resulta que esto, como veíamos, no solo se trata de un proceso cognitivo, sino sociocultural, contextual, porque simplemente la lectura y la escritura, más allá de ayudar al lector y al escritor a dominar el lenguaje oral y escrito, también le permite tener
Competencias sociales, que es tan importante, volvernos ciudadanos útiles, tener mayor productividad, comprender mejor los acuerdos a los que se llegan, adaptarse mejor a las normas, ¿no? Porque quien lee y escribe pues va desarrollando procesos de comprensión, análisis, reflexión, entonces va a permitir que esa persona haga mejores aportes a la sociedad, que selecciona, comprenda y utilice diferentes fuentes de información, por ejemplo, algo que de lo que somos tan carentes en nuestra sociedad y nos quedamos con la primera fake news que nos pasan por las narices, ¿no? Entonces, quien lee, quien escribe, pues va a tener esa curiosidad, el gusanito de la curiosidad que lo lleve a evaluar diferentes fuentes, asimilar diferentes tipos de textos, reconocer la pluralidad de puntos de vista, ¿no? Que es algo que también nos hace falta en nuestros días, ¿no? Reconocer, más no aceptar necesariamente todos los puntos de vista, pero reconocerlos para poder analizarlos, para saber que existen, ¿no? Para no negar al otro simplemente porque piensa diferente. Entonces, ese contraste de perspectivas, ese reconocimiento de la pluralidad, fíjense que todo esto nos muestra cómo estas competencias en lectura y escritura, si bien nos dejan unos aportes muy grandes en cuanto a nivel individual, como lo vemos ahora en la pantalla, también nos va a dejar unos grandes aportes a nivel sociocultural. Entonces, cuando pensamos en que nosotros estamos siendo los que enseñan lectura y escritura a los estudiantes, no podemos quedarnos simplemente con la idea de que los estamos enseñando a dominar el lenguaje oral y escrito, sino que les estamos enseñando cosas más importantes para desenvolverse en la vida misma, a nivel social, a nivel cultural, a ser ciudadanos realmente racionales, reflexivos y aportantes, no solo para que sepan leer y escribir y entender un texto, sino mucho más allá. Realmente son competencias para la vida. No solo son procesos cognitivos, sino que también son procesos socioculturales. Entonces, en cuanto a que es un proceso sociocognitivo, pues intervienen otro tipo de factores, como por ejemplo el ambiente, ¿no? Y pensaba en este factor cuando Patricia hablaba de los papás que son agresivos, porque tener en cuenta este tipo de factores nos lleva también a humanizar los procesos de lectura y escritura. Fíjense que desde la parte cognitiva simplemente y todo este cuento del razonamiento lógico y el razonamiento analítico, pues nos llevan un poco a mecanizar el proceso, ¿cierto? A que es un proceso que debe pasar por ciertas etapas, pero es mucho más complejo que esto. Entonces, son procesos humanos. Cuando un escritor se va a dedicar a escribir su novela, muchos se van a su casa de campo, se aíslan, se encierran por muchos días, ¿cierto? Hay otros que dicen, no, yo no puedo leer sin música de fondo, ¿no? Hay gente así que dice, no, yo no puedo leer si no estoy con música de fondo. Hay otros que por el contrario necesitan total silencio para leer, y eso lo va encontrando cada uno, pues a medida que va haciendo el ejercicio de la lectura y la escritura. Y como profesores tenemos que tener en cuenta este tipo de factores porque humanizan ese proceso. Entonces, no es lo mismo si yo mando a un estudiante a leer o a escribir cierta cosa en su casa y él puede encerrarse en su cuarto, puede prender la música que quiera en su cuarto, allá solito, tiene su escritorio, tiene buena iluminación, que si mi estudiante tiene que hacer la tarea en la mesa del comedor, mientras en la cocina la mamá le está gritando al hermanito que está corriendo por la mesa del comedor, y aquí al lado la abuelita está en la sala con el televisor a toda mecha viendo la novela, ¿sí? Entonces, esto nos lleva también a pensar en estos procesos como algo humano, algo que se humaniza. Entonces, también tenemos que tener en cuenta todos estos factores extralingüísticos, ¿cierto?, que van a incidir en los procesos de escritura y de lectura de nuestros estudiantes, y saber que así como no todos creamos el mismo sentido, pues no todos tampoco tenemos los mismos factores de lectura y de escritura, y debemos empezar a jugar con eso, ¿no? Así como Patricia nos decía que hay papás comprensivos, que son conscientes de que es un ejercicio que si me piden repetirlo 5 veces es porque tengo que irlo puliendo, hay otros que no son conscientes de eso. Entonces también el ambiente afecta. ¿Por qué? Porque son ejercicios humanos. El trabajo colaborativo, si bien la construcción de sentido es individual, como ya lo veíamos, pues se complementa o se modifica a nivel grupal. Y en ese sentido,
la construcción de sentido precisamente es dinámica, es permanente, ¿no? Y nos va a llevar a mostrarle al estudiante cómo yo puedo tener mi construcción de sentido, pero que puede enriquecerse con la que me dan los demás. Ese enriquecimiento con las experiencias de los otros, con lo que los otros tienen para aportar desde sus perspectivas. Entonces, también acostumbrarlos a ese trabajo colaborativo que ustedes tanto resaltaban ahora, que a muchos les va a dar pena al principio y no van a querer compartirlo de ellos, claro, porque están llenos de inseguridades, pero cuando vean que se va a enriquecer y que no es tanto para censurar, sino para enriquecer el proceso, pues van a empezar a soltarse un poco más. Obviamente, pues para esto, pues tenemos que llevar al estudiante a que opine formalmente, opine críticamente, pero no que destruya el trabajo de sus compañeros, como sabemos que hay muchos que lo hacen. Otros recursos, bueno, a veces contamos con la bendición en nuestras instituciones de ciertos programas, de libros especiales, pero cuando no tenemos nada a mano, pues podemos recurrir a los recursos que tenemos inmediatamente, como la creación colectiva, que alguien decía que el proceso de creación colectiva era muy importante. Claro, ya lo vimos, enriquece la construcción de sentido, le enseña a las personas a que no solo mi perspectiva es la válida, sino que hay otras que podemos poner en juego respecto a esa lectura y la escritura. Partir de lo clásico, ¿no? Por ejemplo, partir de los textos clásicos que ya conocemos para que los estudiantes jueguen con ellos, que cambien los personajes. ¿Qué parecería si el cuento se desarrolla no en este bosque encantado, sino en otro planeta? Con los clásicos ya de los niños más grandes, ¿no? ¿Cómo habría cambiado el mito si el personaje no tuviera esas características, o si hubiera llegado a otra isla diferente, o si los dioses hubieran intervenido de otra manera? Entonces, eso clásico que muchas veces a los estudiantes les parece tan aburrido, tan harto, ay, la Ilíada, la Odisea, no, qué pereza, el Quijote, no, eso clásico también puede partirse de ahí para hacer innovación, creación diferente, y ellos no solo van a crear a partir de ahí, sino que pues tienen que partir del original para que puedan hacer esas derivaciones. Entonces ahí estamos matando dos pájaros de un tiro. Jugar con la propia vida y la experiencia, ¿no? También enseñarlos a que lo que ellos viven, lo que ellos sienten, la forma como ellos leen esa realidad, pues también puede usarse como parte de ese proceso de escritura, de creación, de dejar su identidad plasmada en el papel, hacer juegos de roles o incluso pues jugar con la estructura de las historias que ya conocen, ¿no? Esto también los va a sacar de la mentalidad de que todo es lineal, y enseñarlos a jugar con estructuras circulares, entrelazadas, llevarlos a hacer flashback, para que ellos también no solo entiendan que no todos los textos son lineales, sino que la realidad misma tampoco es tan lineal como parece. Y entramos a la pregunta que hacía alguien de las nuevas tecnologías, redes sociales y tendencias. Y antes de adentrarnos en este tema, quisiera preguntarles si creen que esas nuevas tecnologías, tendencias, redes sociales, favorecen o entorpecen los procesos de lectura y escritura. Yo sé que muchos hemos tenido que entrar a esto de la tecnología casi a garrotazos con esto de la pandemia. Otros ya las utilizaban como recursos en sus clases. Así que quisiera escuchar si después de toda esta experiencia de la pandemia creen que favorecen o entorpecen los procesos de lectura y escritura. Los escuchamos. Claro que sí, Natalia. En este momento tenemos la manito levantada de Claudia Méndez. Ya le damos el paso a Claudia mientras responden aquella pregunta que nos hace Natalia, nuestra ponente de hoy. Hay una intervención importante en el chat. Nos dice Ofelia Arrieta del Colegio ICETEC Barranquilla. Nos dice: buenas tardes, mi nombre es Ofelia Arrieta del Colegio ICETEC Barranquilla. Hace 3 años creamos un libro de cuentos titulado Contacto Cuentos, creado por los niños del grado segundo. Este libro fue colocado en la expoferia que hace anualmente el colegio en su proyecto de emprendimiento. Se vendieron más de 73 libros. Lo más valioso de esta experiencia fue ver la alegría y motivación de los niños al saber que sus cuentos iban a ser leídos por otras personas. Muchas gracias, Ofelia, qué gran experiencia. Claudia, tú tienes la manito levantada. Claudia Méndez, le damos la bienvenida, un saludo. No sé si quieres intervenir, Claudia. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Claudia, adelante. Bueno,
Yo fui la que hice la pregunta de la biblioteca escolar, porque yo soy bibliotecaria escolar, ¿sí? En este momento yo soy docente de profesión, pero me desempeño como bibliotecaria escolar. Y considero que pues ahí tengo que decir algo contrario a lo que dice la ponente, de si la biblioteca puede hacer ejercicios de escritura y de llevar procesos. Como tal, no podría hacerlo como en el aula específicamente, en el cual el docente pues puede llevar una serie, pero puede ser el apoyo para ese docente de español o el docente de sociales, porque considero que todas las áreas deben hacer ejercicios de lectura y de escritura. Entonces, ¿cómo puede la biblioteca apoyar esos procesos de escritura para poder ayudar y apoyar al docente de español? Pues desde la biblioteca se pueden hacer ejercicios lúdicos y creativos que puedan fomentar en el niño precisamente no solo animar en lectura, sino animar también en escritura, para que los chicos puedan soltar más esos procesos de escritura y llevar a esos procesos más profundos que se realizan en el área, sea de español, sea de sociales, cualquiera de las áreas. Entonces, considero, y ahí sí tengo un poco de que no estoy de acuerdo con la ponente, de que sí es importante que la biblioteca escolar pueda ayudar en ese proceso y pueda llevar también procesos. Procesos como cuáles, cuando desde la biblioteca escolar se puede liderar los procesos para presentarse a esos eventos que hay de escritura, de llevar esos procesos, como por ejemplo en este momento que Bogotá está haciendo el de Bogotá en 100 palabras, desde la biblioteca escolar en compañía de los profesores de español se está llevando los procesos para que esos chicos puedan llevar su historia y participar en ese tipo de eventos. No solo este, sino hay muchos. Y con respecto a las tecnologías, a la pregunta que hace en este momento la ponente, si favorecen o entorpecen, creo que favorecen si lo sabemos utilizar, si sabemos utilizarlos para poder llevar procesos de escritura y de lectura. ¿Cómo? Existen muchas herramientas y a través de este proceso que llevamos, de estos 6 meses que llevamos por este proceso de la virtualidad, han salido muchas herramientas en las cuales se pueden seguir usando cuando regresemos a la presencialidad y que van a favorecer porque son herramientas que se han creado para que el chico pueda hacer de forma lúdica y creativa y no tome la lectura y la escritura como algo aburrido, sino como algo que de verdad lo lleve a llevar procesos. También quería decir que el proceso por ejemplo, también estoy de acuerdo con la ponente de que hay que mostrar los libros de la literatura clásica, no solo los libros modernos, sino la literatura clásica. Pero ¿cómo se pueden mostrar esos libros? No solamente con la lectura literal, lea, no, sino haciendo como una contextualización de la obra. Entonces yo debo contextualizarla con diferentes herramientas que existen. Si es una obra en la cual habla de mitología, pues puedo utilizar videos, puedo utilizar infografías, puedo utilizar audios, puedo utilizar fotografías, música, que me ayuden a contextualizar esa obra y hacer de la obra que no sea un proceso de solo leerla literal y de aburrimiento que puede generar, porque son tipo de obras que no son escritas, son escritas desde hace muchos años y que tienen un tipo de texto diferente a la literatura que leen los niños actualmente o los jóvenes. También considero que la lectura es que voy a hablar de varias cosas porque he escuchado muy atenta, pero tengo muchas cositas que decir. La lectura, en este momento los procesos de escritura, los chicos los hacen.
O sea, no solamente en esto, sino, por ejemplo, la escritura la están haciendo a través de el WhatsApp. Muchos tienen WhatsApp y ahí hacen procesos de escritura. En el Facebook hacen procesos de escritura. No formales como tal, pero son inicios de procesos de escritura que sí están haciendo los chicos de este momento, que están metidos más en la tecnología. O sea que nosotros debemos es tratar de poner a nuestro favor esas tecnologías para poderlas usar adecuadamente y que nos ayuden a llevar procesos de lectura y escritura hasta como dice la ponente, hasta esos procesos grandes que debe tener un muchacho al salir del bachillerato y poder tener un éxito en la universidad. Gracias. Listo, Claudia, muchas gracias. Ahora que comentabas, por ejemplo, lo de los libros clásicos, pensaba yo también, y hago la cuña, en la nueva serie de novelas gráficas que sacó Enlace, ¿no? De los libros clásicos. Entonces también hay que buscar las formas, como decías tú, de llegarles a los estudiantes pues en lo que más les está gustando en este momento, y si lo que les gusta son las nuevas tecnologías, las redes sociales, las tendencias, pues entonces aprovechemos eso, no lo veamos como enemigos, no veamos como que es que hay el peligro de las redes sociales, como lo piensan muchos papás, o ese internet que está lleno de noticias falsas. Bueno, pues entonces llevémoslos a que podamos comparar diferentes puntos de vista, diferentes perspectivas de un mismo texto, de una misma información. Entonces realmente, como dices tú, todo va a depender de cómo nosotros manejemos y enfoquemos estas nuevas tecnologías, estas redes, estas tendencias. Para mí el más, digamos, el que estuvo a la vanguardia en su momento fue la campaña que sacó el Instituto Caro y Cuervo hace unos años, no sé si la conocieron, por ejemplo, que era la de enviar fotografías con tatuajes con una ortografía desastrosa, y el Caro y Cuervo les pagaba el arreglo de esos tatuajes. Escogió algunos y pagaba ese arreglo. Entonces, en la época del furor de los tatuajes, el Caro y Cuervo tuvo la idea de esa estrategia, y la gente empezó a conocer realmente cuál era la escritura correcta de ciertas palabras, cosa que no se había hecho antes. Tenemos, por ejemplo, novelas enteras que se están escribiendo en este momento en Twitter. Hay gente que se dedica a escribir novelas en pequeños grupos de caracteres como lo hace Twitter. O para no ir tan lejos y con algo que le gusta mucho a los estudiantes, los memes, los famosos memes. Entonces, hay muchos museos que han hecho hasta concursos incluso para que a partir de sus pinturas las personas creen memes a partir de esas situaciones. Entonces, ¿por qué no llevarlos más allá de crear un meme a crear historias enteras a partir de la lectura que hacen de un cuadro, de una imagen, de una situación? Entonces realmente podemos utilizar las herramientas tecnológicas y las nuevas tendencias de una manera que nos permitan pues trabajar estos procesos de lectura y de escritura. Fíjense que en esto de los memes, por ejemplo, trabajamos tanto lectura de imagen, lectura de expresión, lectura de una situación, pero también podemos motivarlos para que escriban a partir de ella, ¿no? ¿Qué se les ocurre a partir de estas situaciones? Y no solo 2 líneas como lo hace un meme, sino toda una historia. ¿Cómo lo harían ustedes? O quisiera conocer 2 opiniones, 2 experiencias, porque ya se nos va acabando el tiempo para poder concluir, de alguna experiencia en sus clases de cómo estas nuevas tecnologías, estas nuevas tendencias han logrado enganchar a sus estudiantes en estos procesos de lectura y escritura. Aquí en este momento, Natalia, tenemos una intervención. Le recordamos que se nos acaba desafortunadamente el tiempo, entonces deseamos que las intervenciones sean concretas, precisas. En este momento tenemos a María Romero. María, es un gusto tenerte. Adelante con la intervención. ¿De dónde nos acompañas? Buenas tardes. Les cuento que casi desde el principio estuve pidiendo la participación, pero bueno, no fue posible. He estado como muy pendiente a todo, muy interesante lo que ha dicho. Gracias, adelante. Bueno, primero que todo, mi nombre es María Romero. Pertenezco al Colegio ICT de Barranquilla, donde mi compañera también Ofelia Reta, que hizo la participación del libro que escribieron los niñitos de segundo y que lo vendimos durante la feria. Bueno, lo que quería hacer desde mi perspectiva, desde mi experiencia, la tecnología sí ha sido algo beneficioso. ¿En qué sentido? Depende si nosotros utilizamos el juego
para mejorar también esos niveles de comprensión de lectura. Por lo menos en el momento yo doy clase en primaria y en la clase de comprensión trabajo una plataforma que yo creo que muchos docentes deben conocer que se llama Niurku. Esa plataforma es muy interactiva, te permite trabajar incluso un cuento como el que ayer decían varios compañeros de El Príncipe Feliz. Bueno, ese cuento te permite a través de la plataforma trabajar el antes de la lectura, te permite hacer dibujos sobre la lectura, inferencias sobre lo que el niño va a leer y otro tipo de actividad. Entonces sí creo que esta tecnología o de pronto este tiempo se puede coger desde un lado positivo y poder así ayudar a mejorar los niveles de comprensión de lectura en los niños. Bueno, ese era mi aporte. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Qué buen aporte. Tenemos en este momento a Sonia, estaba levantando la manito, pero creo que no sé si va a intervenir. Yo no sé si la acabo de bajar. Si no, Sonia, te escuchamos con mucho gusto. Adelante. No sé si ya bajó la manito. No, parece que no, no la tenemos. Ok. No, adelante, Natalia, con tu sesión y para concluir. Adelante. Quiero concluir pues con algunas recomendaciones básicas como para cerrar esta sesión. Primero, tener la percepción de la importancia de su presencia. Como decían, estos procesos de lectura y la escritura, pues no es que puedan simplemente abordarse individualmente, por gusto, por lo menos no en la etapa escolar, sino que debemos ser conscientes de que somos los guías de estos procesos en los estudiantes y que como guías debemos llevar al estudiante de la manito para que pase por esos 3 escalones de lectura y por todas las etapas de escritura, ¿no? Claro, esto debe combinarse con otras cosas como la motivación, como la animación a la lectura y a la escritura, según vieron ayer con Juan Pablo, y como lo verán mañana también con los procesos de creación. Pero esto va mucho más allá de simplemente ayudarles a los estudiantes a dominar los procesos de la oralidad, la lectura, la escritura, y ya lo vimos que son aportes sociales, no son solo procesos cognitivos, sino sociocognitivos. Entonces, nuestra importancia como guías en estos procesos es fundamental. Y tenemos que ser conscientes de eso para simplemente dejar de pensar que los estamos enseñando a leer y a escribir. No, los estamos convirtiendo en ciudadanos críticos, reflexivos, aportantes. Entonces, nuestra importancia en estos procesos realmente es fundamental y va más allá de simplemente ayudarlos a que aprendan a leer y a escribir o pasen un examen de estado. Es afianzar también los aprendizajes y para esto, pues como ya lo vimos, debemos cogerlos desde muy pequeños, ¿no? Sabemos que si aprendemos ciertas competencias desde pequeños, pues va a ser más fácil porque a lo largo de la vida se van afianzando y no de tacazo meterles la lectura crítica en 10º y 11 a los más grandes porque es que ya van a presentar la prueba. No, es algo que hay que empezar desde pequeños. Si aprendemos a montar bicicleta desde niños, pues va a ser más fácil que si aprendemos ya de adultos, ¿cierto? Entonces, esto es un proceso que hay que iniciar desde muy pequeños hasta los más grandes. Hay que enfocar entonces los esfuerzos tanto en la significación como en la construcción de sentido. Es decir, nuestras 2 esferitas tenemos que mezclarlas como un proceso y saber que no podemos quedarnos chapados a la antigua en que solo importa la significación, el significado, la parte literal del texto, pero tampoco podemos darnos de ultramodernos de que yo dejo que el estudiante adquiera su propio sentido, y ya, sino que tenemos que mezclar esas 2 esferas para que el estudiante pueda pasar por esos 3 escalones de lectura y realmente hacer una lectura como se debe, no simplemente decodificando textos, como decía Jader, sino y tampoco simplemente dando opiniones sueltas, sino que pasa por todo un proceso que va a llevar a ese pensamiento crítico, a esa lectura crítica. Son procesos sociocognitivos, históricos, contextuales, ¿no? Entonces, también es dejar de ver solo la parte mecánica del aprender a leer y escribir, sino que todo el ambiente que rodea al estudiante, su familia, sus papás, el sitio donde hace la lectura y la escritura, los recursos con los que cuenta, todo eso importa, porque son procesos humanos también. Entonces, como profesores, pues tenemos que tener en cuenta que nuestros 36 estudiantes tienen condiciones diferentes, ¿no? Contextos diferentes, y tratemos de, pues, ayudarlo a cada uno a mejorar esas condiciones para que esos ejercicios de lectura y escritura sean lo más agradables posibles. Aprovechar todos los recursos que tenemos, ¿no? Entonces ya saben, como
partir de los clásicos, de la tradición oral, de lo que tenemos en nuestro entorno, de la realidad nacional, de imágenes, de música, como decía ahorita la profe, fomentar también el aprendizaje colaborativo, ¿no? Para enseñarnos que no solo el sentido que yo le doy a algo es el único, verdadero y todopoderoso, sino que los demás también tienen unas construcciones de sentido de lo que leen, y no solo de lo que leen en los textos, sino también de la lectura de la realidad misma y de cómo escucharnos todos y colaborarnos todos nos va a enriquecer ese sentido. Y adaptarse al cambio, pues las nuevas tecnologías llegaron para quedarse. Y a los chicos, pues los chicos son nativos digitales, les gusta esto. Entonces, no veamos estas tecnologías y estas redes como enemigos, sino miremos cómo nos podemos apoyar en ellas, ya que a ellos tanto les gusta, para poder impulsar esos procesos de lectura y escritura. Muchas gracias por haber compartido conmigo esta sesión de la tarde. Espero que haya sido muy útil para ustedes, que puedan sacar varias cosas de este aprendizaje. Natalia, yo creo que hablo por todos al decirte que mil y mil gracias por tu tiempo, por este momento. Siempre será un honor y un gusto tenerte con estos espacios. A todos nuestros asistentes, muchas gracias por estar hoy en nuestra segunda sesión de las estrategias de lectura y escritura. Mañana tenemos un gran postre, tenemos a María García Esperón. Natalia, de nuevo mil y mil gracias y unas palabras de despedida. No, muchas gracias a ustedes por compartir con nosotros estos espacios de construcción colectiva del conocimiento, como les decía en un principio, ¿no? No se trata de simplemente venir aquí a escuchar a alguien, sino de hacer una reflexión colectiva, porque así como debemos enseñarle a los estudiantes que los sentidos que construyen todos son importantes, pues nosotros también debemos hacerlo, debemos comenzar dando